¿Alguna vez has sentido que la humanidad, en su afán de alcanzar grandeza, se olvida de lo más importante? Hoy vamos a viajar a un momento clave en la historia, un momento en que el orgullo del hombre intentó tocar el cielo con sus propias manos. Imaginen esto, desde lo alto, Dios observa cómo una humanidad unida por una sola lengua y un mismo propósito levanta una torre imponente. No era solo un edificio, era un monumento al ego humano, un símbolo de desafío. Su nombre resonaría por siempre, la Torre de Babel. El objetivo ya no era honrar al Creador, sino hacerse un nombre, ser como Él. En ese instante, en esa ambición desmedida, el corazón del hombre se desvió una vez más de su verdadero propósito. Día y noche, las manos trabajaban sin descanso, los hornos de ladrillo ardían, y las voces se unían en un solo grito que retumbaba en la llanura de Sinar. Vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre y no seremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Creían que con ladrillos y asfalto podrían conquistar los cielos, pero el cielo no se alcanza con arrogancia. Se llega a él a través de un corazón humilde y obediente. Y entonces, la Biblia nos cuenta que Dios descendió, observó la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban construyendo, y dijo: «He aquí, son un solo pueblo, y todos tienen la misma lengua. Esto es solo el comienzo de lo que harán, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible». Fíjense en la profundidad de estas palabras. Dios no estaba amenazado, estaba preocupado. Veía cómo esa unidad, que podría haber sido usada para el bien, se estaba canalizando hacia el orgullo y la autosuficiencia, un camino que solo lleva a la destrucción. En un instante, lo que era un coro de voces unidas se convirtió en un estruendo de caos. El plan de Dios no fue de destrucción, sino de confusión. Las lenguas se mezclaron. Donde antes había colaboración, ahora había incomprensión. Gritos, gestos desesperados, rostros de desconcierto. El hombre que trabajaba codo a codo con su hermano, de repente, no podía entender ni una sola de sus palabras. El orgullo, esa torre invisible que habían construido en sus corazones, se derrumbó junto con la de ladrillos. El hombre que soñaba con alcanzar el cielo, ahora se encontraba perdido en la tierra, incapaz de comunicarse con su prójimo. Y así, esa ciudad recibió su nombre, Babel, que significa confusión, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y desde ese lugar los dispersó sobre la faz del mundo. Cada grupo, con su nueva lengua, tomó un camino diferente. La gran unión del hombre se había fracturado, no por un enemigo externo, sino por su propio orgullo. Pero aquí es donde la historia da un giro maravilloso, porque incluso en medio de la dispersión y el juicio, el plan de Dios no se detiene. Mientras la humanidad se esparcía, confundida y dividida, Dios ya estaba preparando un nuevo comienzo, un plan de redención, una nueva promesa que nacería no de la multitud, sino del corazón de un solo hombre. Nos trasladamos a una tierra lejana, a una ciudad próspera pero idólatra llamada Ur de los Caldeos. En medio de esa cultura, vivía un hombre llamado Abram, y en el silencio de su vida ordinaria, una voz resonó desde la eternidad, una voz que cambiaría su vida y el destino del mundo para siempre. Dios le habló directamente y le dijo: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré». Pensemos en la magnitud de este llamado. Dios no le entregó un mapa, ni un plan detallado, ni le prometió un viaje cómodo y sin problemas. No le dijo: «El viaje durará 3 meses, y llegarás a un lugar con todas las comodidades». No, solo le dio una instrucción y una promesa increíblemente poderosa. «Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré».
y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La Torre de Babel fue el intento del hombre de hacerse un nombre por sí mismo. Ahora, Dios le dice a Abraham: yo engrandeceré tu nombre. La diferencia es monumental. Una es la búsqueda egoísta de la gloria, la otra es la recepción humilde de una bendición divina. Y aquí viene la parte más asombrosa. Abraham no lo entendía todo. Seguramente tenía dudas, miedos, preguntas. Tenía 75 años, una edad en la que muchos piensan en retirarse, no en empezar la aventura más grande de su vida. Pero la fe de Abraham fue más grande que sus dudas. Obedeció. Sin más explicaciones, empacó sus pertenencias, se despidió de su pasado, miró al cielo estrellado del desierto y dio el primer paso hacia lo desconocido. Imaginen ese primer paso. Cada pisada sobre la arena era una declaración de fe. Cada kilómetro recorrido era un acto de confianza. Cada atardecer en un lugar nuevo era un recordatorio de que su brújula no era un mapa, sino la voz de Dios. Cada paso que daba gritaba en silencio: confío en ti, Señor, aunque no vea claramente el camino. Confío en tu promesa, aunque mi realidad parezca contradecirla. Y así, con ese primer paso de obediencia, nació una historia que ha resonado a través de los siglos. La historia del pueblo de Israel. La historia de la fe que mueve montañas. Una historia que nos enseña que el verdadero propósito no se encuentra construyendo torres hacia el cielo, sino caminando en obediencia sobre la tierra, de la mano de Dios. La historia de Babel y la de Abraham son dos caras de la misma moneda. Babel nos recuerda que el orgullo nos aísla, nos confunde y finalmente nos dispersa. Nos enseña que cuando intentamos construir nuestro propio reino, sin Dios, el resultado es el caos. Pero el llamado de Abraham nos muestra el camino opuesto, el camino de la fe y la obediencia. Nos enseña que la verdadera grandeza no está en hacernos un nombre, sino en permitir que Dios nos use para sus propósitos. Cuando Dios llama, rara vez nos muestra el destino final en todo su detalle. Él nos invita a un viaje, a una caminata de fe. Quiere que dependamos de Él en cada paso, que nuestra confianza no esté en lo que vemos, sino en aquel que nos llamó. Y quizás hoy tú te sientes como Abraham. Quizás sientes que Dios te está llamando a dejar algo atrás. Puede ser una zona de confort, un trabajo seguro pero sin propósito, una relación que no te edifica, un miedo que te paraliza, o una duda que te impide avanzar. Dios no te está pidiendo que lo entiendas todo. No te exige tener todas las respuestas. Te pide lo mismo que le pidió a Abraham, que creas en Él y que des el primer paso en obediencia. Su promesa para ti sigue tan viva hoy como lo estuvo para Abraham hace miles de años. Te bendeciré y serás bendición. Tu vida no es un accidente. Tienes un propósito divino, una misión que solo tú puedes cumplir. Y esa misión no comienza cuando tienes todo resuelto. Comienza cuando dices sí al llamado de Dios, incluso con el corazón lleno de incertidumbre. La Torre de Babel es la historia de la ambición humana sin Dios. El llamado de Abraham es la historia de la fe humana respondiendo a Dios. ¿En qué historia quieres vivir tú? Si este mensaje ha tocado tu corazón y resuena con algo que estás viviendo, no lo dejes pasar. Es una señal. Quiero invitarte a que escribas amén en los comentarios, como una declaración de fe, un primer paso de obediencia. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios tiene un plan para su vida. Caminemos juntos en esta aventura de fe, creyendo siempre en el Dios que confunde el orgullo de los soberbios, pero que exalta y bendice la obediencia de los humildes. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.